Permítame, voy al otro epicentro de la noticia. Estamos hasta ahora en directo desde Caracas, Venezuela. General en retiro, Ochoa Antich, quiero conocer su opinión sobre esas declaraciones que no solamente generan polémica y controversia, sino también hasta ahora generan preocupación por el tono belicista que ha utilizado este exmilitar venezolano. Bueno, fíjese, lo primero que quiero decir con absoluta certeza es que me parecieron unas declaraciones irresponsables, totalmente irresponsables. En Venezuela no está planteada una guerra con Colombia porque la situación venezolana es muy complicada. Yo creo, y mantengo la misma tesis que estaban diciendo, de una cortina de humo para tratar de disimular la muy grave situación social y política que vive Venezuela, social y económica más que política, que vive Venezuela. Porque realmente ni Venezuela tiene las condiciones como para entrar en una guerra con Colombia, ni Colombia tampoco la tiene con Venezuela. Sería sencillamente comprometer el destino de nuestros dos países por varias décadas, porque como todos sabemos, una guerra de esa magnitud traería consecuencias realmente terribles para nuestras sociedades. General Ochoa, dice este constituyente que, abro comillas, estamos en un escenario de guerra y hay que darle tratamiento de guerra. Este hombre es una persona muy cercana al número 2 del régimen chavista. Me refiero a Diosdado Cabello. En ese contexto, ¿usted cómo interpreta cada una de las palabras que expresó y el preciso instante que utiliza para dar estas declaraciones? Bueno, fíjate, eso es interesante porque sin duda esas declaraciones, y más dadas en el programa de José Vicente Rangel, ¿no? Quien también ha tenido una gran polémica siempre con Colombia, indican de que ese programa fue bien estudiado. Ese no fue un programa improvisado. Esas declaraciones fueron bien estudiadas. El que el constituyentista Carreño se presentara con todos los distintos armamentos que teníamos, un mapa de Colombia, etcétera, etcétera, indica que eso no fue una entrevista improvisada como es esta, por ejemplo, que usted me está haciendo, en la cual yo no sé cuáles preguntas usted me va a hacer, sino que en el caso de lo que ocurrió en ese fue un programa que ya estaba preestablecido para decir esas cosas. Ahora, ¿qué objetivo tenía eso? Bueno, a mí me ha sorprendido, porque esas declaraciones pueden considerarse como una amenaza regional y puede tener consecuencias para la seguridad de Venezuela. Y creo que debe ser reflexionada por el gobierno nacional y por el propio presidente Maduro. Son unas declaraciones muy comprometedoras de una figura muy importante de su gobierno que sin lugar a duda compromete en mucho la seguridad venezolana. Por lo tanto, creo que eso debería ser estudiado. Y como repito, ese programa fue preestablecido, coordinado con preguntas preestablecidas para decir lo que estaban diciendo. Ahora, ¿qué estaban buscando? Es difícil de determinar. Yo creo que es colocar a Colombia como una situación en lo que ellos llaman la guerra económica y toda la situación que se está viviendo en Venezuela para poder justificar al pueblo venezolano, que como todos los colombianos, el pueblo colombiano conoce, se está muriendo de hambre ante el despilfarro absurdo de un gobierno que ha creado una hiperinflación absolutamente inmanejable. En agosto del año pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no descartaba una opción militar en Venezuela. Esas declaraciones sirvieron para que Nicolás Maduro endureciera su discurso anti-Trump hasta el punto de crear una comisión con el objetivo de identificar lo que llamó, abro comillas, traidores de la patria. Veamos. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas durante años, incluso podríamos hablar de décadas, en total 2, el tiempo que lleva el chavismo en el poder. Con Hugo Chávez el mundo fue testigo de múltiples frases, insultos y exabruptos con dirección hacia la Casa Blanca. Desde el Mr. Danger refiriéndose a su homólogo George Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Come on here, Mr. Danger. Cobarde, asesino, genocida. Pasando por el huele a azufre en la Asamblea General de la ONU de ese mismo año. Ayer estuvo el diablo aquí
en este mismo lugar huele a azufre todavía. Hasta frases más explícitas como estas que pronunció en septiembre del año 2008. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Pero con Nicolás Maduro en el poder y una profunda crisis generalizada en Venezuela, esos insultos han encontrado respuestas por parte de Estados Unidos. De acuerdo con la agencia AP, que citó fuentes anónimas, Trump tuvo una reunión en agosto del año pasado con su gabinete, en donde le consultó a varios de sus principales asesores en política exterior sobre la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela. Un planteamiento al que respondieron de forma negativa. Sin dar el menor indicio de que iba a ordenar la elaboración de planes militares, el presidente Trump dijo que había varios ejemplos de lo que consideraba el uso exitoso de la fuerza en la región, según la fuente, como las invasiones de Panamá y Granada en los 80. La idea de la opción militar seguiría rondando por la cabeza del presidente a pesar de los intentos de sus asesores de suprimirla. Venezuela está bajo la lupa de Donald Trump desde el primer día y ha sido uno de los principales asuntos sobre la mesa en sus conversaciones con mandatarios latinoamericanos. Incluso el 12 de agosto del año pasado utilizó la frase opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Nicolás Maduro ha reiterado su rechazo a cualquier acción militar estadounidense. Incluso dijo tener información de que Trump le había planteado la idea al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por lo que pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuidar las fronteras. No será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela. Jamás. Pero nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la responsabilidad frente a la historia grande de Bolívar. Tiene la responsabilidad frente al legado que dejara el comandante Chávez. Y tiene la responsabilidad frente a su pueblo, frente a su familia, de estar preparada para defender el territorio nacional en cualquier condición. La preocupación del chavismo llegó hasta el punto de crear una comisión que investigará lo que denominan traidores que buscan una invasión por fuerzas militares extranjeras. Todo aquel que haya llamado a intervención en Venezuela en caso de una invasión tiene que ser tratado como enemigo de esta patria. Vamos inmediatamente a Caracas, Venezuela. Quiero integrar ahora a Rocío San Miguel. Ella es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Es abogada y defensora de derechos humanos. Rocío, bienvenida al programa de la noche. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle directamente, ¿usted cree que una intervención militar estadounidense es una salida para recuperar la democracia en Venezuela? Toda opción guerrerista no puede ser una opción de salida, ni ninguna opción plausible para los venezolanos, quienes están inmersos en una profunda crisis social, económica, política. Cualquier opción guerrerista, sin duda alguna, causaría un enorme daño, aún más daño a la nación. Rocío, ¿usted cree que el presidente Donald Trump, de acuerdo al discurso que ha manejado desde que llegó al gobierno, desde que llegó como mandatario de la potencia norteamericana, ¿usted cree que sería capaz de fomentar una intervención extranjera en suelo bolivariano? Un análisis geopolítico hemisférico claramente no admite esta hipótesis de conflicto. Creo que los esquemas de otrora, la invasión de Panamá, la invasión de Granada, están ampliamente superados en el hemisferio. El esquema claramente que está orientando los Estados Unidos es directamente en términos de sanciones contra individuos que forman parte del Ejecutivo Nacional y que ha calificado a Estados Unidos, en muchos de los casos, se encuentran presuntamente involucrados en actos de corrupción, violaciones graves a los derechos humanos. Néstor, ¿qué opinión tiene usted sobre esas declaraciones en particular? Estados Unidos ha dicho que la opción está sobre la mesa,
Aclaró que no planea hacer ningún tipo de intervención en Venezuela, pero no descartó que es una de las soluciones que tiene para recuperar la democracia en el país bolivariano. Muy interesante esta pregunta, Jefferson, y una explicación para los televidentes. ¿Por qué la salida militar no es tan fácil? Digamos, uno pensaría, listo, hagan una intervención y se acabó, los van a pasar por encima. Ahora, la explicación teórica es la siguiente, Jefferson. Hay guerras regulares y guerras asimétricas. Guerra regular, ¿cuál es? Es la guerra entre dos estados. Pensemos, Segunda Guerra Mundial, estado contra estado. O sea, eso es una lógica de guerra. Estados Unidos es muy bueno, es el mejor ejército del mundo en guerras regulares, pero en las guerras asimétricas, cuando ya no se enfrentan estados, sino que son grupos componentes de, digámoslo, de guerrillas o de grupos de resistencia a nivel dentro de los estados versus una potencia militar, esa confrontación ya es otra guerra diferente. 3 ejemplos puntuales. Vietnam. Estados Unidos no terminó derrotando al Vietcong y le tocó salir. Pero ejemplos recientes. 2001, Afganistán. Estados Unidos en la guerra regular contra el ejército talibán lo derrotó en 2 semanas, pero lleva 17 años en la guerra asimétrica y todavía no ha podido salir. Segundo ejemplo, Irak 2003. Se demoraron 2 meses en la guerra regular, pero llevan más de 16 años en la guerra asimétrica y todavía no han podido salir. Bajo esa lógica, Venezuela, el Estado Mayor de las Fuerzas Militares Venezolanas entiende lo siguiente: en la guerra regular vamos a perder con Estados Unidos, por eso tiene que construir un modelo de guerra asimétrico. En caso de que llegara una intervención militar, el componente de los militares se convertirían rápidamente en un modelo de guerra de guerrillas. A ese cambio se le llama de la revolución a la resistencia, que es el ejército regular empieza a funcionar a través de los colectivos, se arma un nuevo modelo de guerrillas, si se quiere, y comienza una lucha como se vive en Afganistán hoy o como en Irak. Entonces, digamos, uno piensa rápidamente, la intervención militar los vence en guerra regular, pero también hay que entender la lógica de la guerra de 4ª y 5ª generación, donde Estados Unidos no ha podido vencer en Medio Oriente y donde los pequeños grupos de resistencia se convierten muy fuertes. General Fernando Ochoa Antich, muchos se preguntan a esta hora, a la orden, si realmente esa solución militar, una intervención militar de los Estados Unidos puede ser finalmente la solución más eficaz para recuperar la democracia en Venezuela. Y se hacen ese interrogante en el contexto de que por las vías democráticas, pues hasta este momento la oposición desde la legalidad no ha logrado que este régimen abandone el poder. Bueno, ciertamente la oposición no ha logrado que haya un cambio del poder en Venezuela. Pero de todas maneras, no creo yo que la solución que están planteando de una posible intervención de los Estados Unidos sea ni conveniente para Venezuela, ni conveniente para la América Latina, ni tampoco para Colombia y tampoco para los Estados Unidos. Eso hay que saberlo. Una situación de ese orden realmente es una catástrofe regional si llegara a ocurrir. De todas maneras, lo sorprendente es que el propio gobierno de Venezuela la esté provocando. Todo lo que ustedes pasaron de las intervenciones que han tenido tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro y ahora esta intervención irresponsable del constituyente Carreño indica eso, de que sencillamente están buscando, de ahí hablan de la guerra económica, etcétera, para justificar lo que ha sido un gran fracaso de un gobierno que tuvo los mayores ingresos petroleros de la historia de Venezuela y los dilapidó en 10 años. Rocío, lo que uno percibe es que Donald Trump lleva barajando esta opción desde que llegó al poder. El solo hecho de que se den estas declaraciones o inclusive la posibilidad real de que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela, ¿debilita o fortalece a Nicolás Maduro? Yo creo que este tipo de declaraciones emitidas y divulgadas ampliamente en este contexto terminan siendo utilizadas por el gobierno de Maduro para buscar cohesión frente al enemigo externo, inclusive muy probablemente para buscar cohesión dentro de la propia Fuerza Armada Nacional, donde hay diferentes facciones y donde hay diferentes grupos. Hay que recordar que este planteamiento expresado por Donald Trump fue del año pasado y que escasamente hace 2 semanas fue que se reprodujo esta noticia con más detalle refiriendo a hechos del año pasado. Yo no creo, sinceramente, en el análisis de entorno regional
que esto pueda convertirse en una realidad. Pero sí creo irresponsable ya en el plano doméstico y más cercano a Colombia y Venezuela que declaraciones de este tipo emitidas por personeros venezolanos sean tomadas con seriedad. Es decir, me inscribo en la línea que ha expresado el general Ochoa, considerar absolutamente irresponsables las declaraciones de Pedro Carreño, constituyente o constituyentista venezolano. Además, me atrevo a señalar declaraciones dentro de la Fuerza Armada Nacional. Creo incluso que si el chavismo o el madurismo quisiera expresar esto con algún eco, alguna ascendencia, alguna influencia, esta tesis dentro de la Fuerza Armada Nacional, hubiese escogido otro personero y no precisamente a Pedro Carreño, que no tiene ningún nivel de influencia en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Pues Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa, muchas gracias por habernos acompañado desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este análisis, pero también con eso, Rosanía, vamos a estar analizando cuál es el verdadero poderío militar que tiene en este momento el régimen de Nicolás Maduro, cuáles fueron esas armas que logró comprar en su momento el entonces presidente Hugo Chávez y el impacto que puede generar una acción militar no solamente en Colombia, sino en potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.